Y bueno familia, ¿qué tal se la pasaron en estas fiestas de fin de año? ¡Feliz 2022! En esta ocasión os traigo el nuevo resumen análisis del directo realizado por JKB Games y su dev team sobre el fangame Mega Man X Corrupted. Y es que lo primero que os quiero enseñar es el menú donde podremos consultar el estado de nuestras misiones. Como tal, misiones principales tenemos 8, mientras que secundarias, según el menú, serán 4. Lo que no sé es si durante el progreso del juego se vayan agregando más misiones y así, ya que como misiones principales sí deben ir más de 8, por lo de Strike y los corruptores. La diosa Alia. Veamos cómo se estuvo trabajando en las sillas que vemos en la sala de reuniones de la base Hunter. Y bueno, como ya es sabido, actualmente JKB Games y su dev team han estado trabajando full estas semanas en el escenario de War Vulpix. Bueno, en cuanto a escenarios de Maverick se refiere. Veamos qué de nuevo tienen para mostrarnos. Como tal, ya habíamos visto que algunos enemigos iban a tener consigo los umbrales para desfasarte de una realidad a otra. Bueno, ¿es esto o se produce un cambio en la materia? Pero yo me inclino más por la primera opción. La cosa es que no se mira bien el umbral en ese enemigo. Ni yo entiendo en qué momento se abre dicho umbral y en qué momento se cierra. Debería ser fijo como el de este segundo enemigo, que aunque está en la otra realidad, el umbral sí lo distingues. Pero lo de ese primer enemigo era un fallo como tal. Recuerden banda, no vayan a meter la pata. Si estas líneas son de colores oscilantes y las ven rectas, es seguro tocarlas. Si ven que están rojas y todas torcidas como los trazos que hacen ustedes al dibujar por culpa de la ansiedad a causa de que aún no se han suscrito al canal, ni las vayan a tocar, esas chingaderas no están allí por gusto. Vemos como ya está posicionada la sala de enfrentamiento del mini boss o sub boss o might boss, como chingados le quieras decir, que como tal es el holograma, bueno que ni tan holograma porque se puede materializar, pero pues ustedes entienden, ¿no? La cabeza esa de War Vulpix que hace algunos streams la habíamos visto deambular fuera de la base Hunter, aparentemente observándonos, o bueno, eso me imagino yo. Qué genial es ese Vulpix, ¿no? Mientras estamos echando desmadre nos está estudiando, y no es para nada discreto, al contrario, no le importa que nos demos cuenta, es como si te dijera, hey, estoy aquí. Como tal, los ataques se reducen a 2, los láser de los ojos y cuando se fragmenta y las piezas te persiguen. A mí me gustaría que este enemigo tuviera incluso más variedad que la que vimos del virus Sigma en Mega Man X2, con todo y su medidor de daño, haciendo aún más referencias a dicho enemigo, ya que los colores de este miniboss son oscilantes. Y ya de paso que andamos hablando de ideas, ¿se imaginan que edgy sería que este enemigo te vaya persiguiendo durante todo el escenario? Algo así como las Wallmaster de la saga Zelda, y que tengas que lidiar con dicho enemigo durante todo el escenario, que te vaya atacando con los ataques que ya posee, y que si te alcanza, pues te escanee, aparte de hacerte daño, y que cuando llegues a la sala, este jefe posea su variedad de ataques nuevos y distintos, a los dos que ya vimos. No lo sé, solo es algo que he venido pensando en estos streams donde hemos podido ver a este mini jefe. Total, si ya Puffer te va acosando constantemente a Loyet Stingray, no veo por qué no lo haría Vulpix en su propio ciberlaboratorio. No me van a negar que este escenario de Vulpix es uno de los que más despierta nuestra imaginación. Después de todo, con mecánicas como brechas espaciotemporales y alteraciones en la realidad misma, las posibilidades son infinitas. Además de que, tranquilamente JKB Games le podría dar todo el protagonismo que Vulpix se merece, al ser uno de los más fuertes, inteligentes y sobre todo peligrosos, y que su aniquilación te conduzca directamente a encontrarte con las fortalezas de Strike o alguna fumada de ese calibre. Bueno ya, como dirían en Art Attack, ahora te toca a ti. ¿Qué teorías o ideas resuenan en tu cabeza al ver este magistral stage y este mini jefe? Asimismo te dejo en los subtítulos la traducción de los diálogos de las primeras misiones a resolver. So much stuff changes in just a single day. Alright, be right back. I'm just gonna get another drink. Yeah, why not? Might as well. I should get one too then. It's gonna be a hell of a stream.
I put the move shots in there. Yeah, For I saw now? that. It's so scuffed. I mean, it works for now. It's better than empty. It's better than empty. I'd rather have empty. I'd rather have empty. No. Hey, It's nasty. you have the power to fix it. Vimos una sección denominada pasaje o pasillo de laboratorio. Como tal, aquí están las salas de combate de los Legacy Bosses, aunque ya para estas alturas no sé si solo sea como una zona de testeo para enfrentar a dichos enemigos, ya que el fondo de Storm Eagle por ejemplo estaba glitcheado, o si como tal esto es canon, hijo, y veremos el desarrollo de este pasaje. Digo que no lo sé porque hace algunos streams habíamos visto una especie de mini stage para Spike Rosered, y que por ejemplo el Bilsart Buffalo estaba a la par del taller Hunter. Mejor dicho, que los Legacy Bosses estaban regados en todo el mapa. Aún no hemos visto la locación de los Heart Containers, de los subtanques y de las cápsulas, y de verdad espero que nunca los veamos sino hasta la fecha de salida del juego. Bueno, ya sin desviarme más del tema, disfrutemos de la recopilación de batallas de los Legacy Bosses. To cough. Oh no. Easy. Uh-huh. Who's this? Uh-oh. Did Damon do New Year's? Yeah, he used to be missing. Oh, he's getting wet. He's- Said 10 minutes, it's been like an hour. Almost New Year, 3 minutes for me. I can't believe we got a built-in fast forward button. Oh, what the hell? That's so weird. Camera break. Oh, they can't. Buenas banda, aprovecho este pequeño espacio para decirles que los quiero mucho. Llegamos con un fuerte apoyo de parte de ustedes hacia este canal, qué forma más bonita de empezar el año, sin ustedes nada de esto sería posible, el cariño que han dado, son una comunidad mega manera muy alegre, y de todo corazón les deseo que todos sus sueños y metas se cumplan, que le echen ganas mijos y mijas, que la vida solo se vive una vez. Demos gracias al 2021 por lo bueno que nos dejó, y disfrutemos con nuestra familia la dicha de estar vivos. Bueno, vámonos en caliente con los saluditos. Buenas Alison Hunter, pues en eso concordamos, Mega Man X Corrupted es el fandom más ambicioso de la saga X, ten tu saludo Ricolino. Boy, ¿verdad que Zero tiene un vergazo de combos para este juego? Saludos cachondos. Comandante Dogman, muito obrigado, tenam un buen tempo, saudaços de calcina.
Hola Cero Juan, un saludo a todos mis hermanos y hermanas de Perú. Hola Gloria Martínez, no creo que esté en el juego. Gabriel muestra lo que hace el Dev Team, eso incluye las bromas. Hemos visto Ronald McDonald X, pero como tal, hacen cosas por ocio que les quedan muy bien, pero que no necesariamente estarán en el juego. Saludos Horny. Buenas Samurai Show, pues no sé si se pueda. Recuerda que el juego estará subido a una página y deberás jugarlo desde el navegador. Saludos color rojo pasión. Ya se la saben, pero igual se las tiró. Si quieren saludos por el más lujurioso y sedoso nalgón del lejano oeste, déjenlo en los comentarios. Ouch. Rip. Easy. Oh, can you have access to fast forward? Wait. What do you mean? Ooh, I thought that was gonna fall. This looks beautiful. Man, I love the desert background. Y bueno, ¿cuál fue la batalla de Legacy Boss que más disfrutaste? Para mí está entre Rosered y Dragoon. Recuerden que son bienvenidos y bienvenidas a dejar sus opiniones e ideas en los comentarios, os leo. Y ya de paso, si les gustó este resumen pueden dejar su sensual un like, suscribirse si aún no lo han hecho, porque claro, ¿no? Aquí estamos los más enfermos, adictos y adictas a Mega Man. Bueno, feliz inicio de año, hasta la próxima, chao.